Aquí es la historia de dos mujeres que quisieron como doblarle la mano al sistema de las AFP. E intentaron un recurso en la justicia para que poder rescatar parte de los fondos que ellas habían ahorrado durante años y utilizarlos ahora porque su pensión con la que se estaban jubilando era bajísima. Ayer un portazo a la opción que ellas quisieron tomar porque el Tribunal Constitucional dijo que no era posible rescatar estos fondos de las AFP. Vamos a ver la situación de ellas. La situación también de ellas es un reflejo de lo que viven los adultos mayores en nuestro país. Y vamos a ver hoy día qué esperanza hay para ellas y otras personas que quieren rescatar parte de sus fondos. El problema de la pensión, que es realmente tan desigual con otras pensiones. Yo casi no como carne porque no tengo esa facilidad. Son nuestros adultos mayores, quienes día a día buscan alguna luz de esperanza que los haga sentirse valorados y considerados después de tantos años de trabajo. Las pensiones son una de las demandas por las que más han luchado durante los últimos años, como es el caso que se dio a conocer hace algunos meses de María Angélica Ojeda, la profesora de matemáticas de Antofagasta, quien solicitó la entrega total de sus fondos previsionales, que hoy son administrados por una AFP. El requerimiento es que mis fondos, mi propiedad, ¿no es cierto?, mis ahorros de toda mi vida laboral me sean devueltos. Y resolver además mi forma de vivir en forma más digna, porque con lo que yo gano no alcanza para vivir, con la pensión es insuficiente. Su caso claramente marcaría un precedente frente al discutido sistema de pensiones en nuestro país. La profesora, quien actualmente recibe una pensión de tan solo 185.000 pesos al mes, ha debido costear su vida gracias a la ayuda de su familia. De lo contrario, le es casi imposible llegar a fin de mes. Por ello, ha estado pidiendo el retiro de sus fondos que ascienden a los 46 millones de pesos, una cifra que claramente le solucionaría la vida. Yo pago un dividendo de 212.000. Entonces no alcanzo a cubrir mis gastos básicos. A esta demanda también se sumó la de Beatriz Valenzuela, técnico en enfermería y trabajadora de un consultorio de Punta Arenas. Tiene 60 años y ha estado acumulando más de 50 millones de pesos en su fondo de pensión. Llevo como 40 años trabajando, cotizando como corresponde. Lo que me prometió la AFP fue el 70% de lo que yo gano hoy, que eso iba a sacar de pensión, entonces me siento totalmente defraudada. Tanto Beatriz como María Angélica presentaron recursos en las Cortes de Apelaciones de sus respectivas ciudades para pedir que se les entregue sus fondos e invertir ese dinero en algún proyecto que les genere un mayor ingreso. Solicitudes que el gobierno requirió declararlos como inadmisibles, pero que durante este jueves fueron analizados por el Tribunal Constitucional, donde partieron los alegatos. Nosotros le pedimos expresamente al Tribunal Constitucional que en su sentencia, si rechazaba el requerimiento, explicitara su comprensión de la propiedad y por qué, en qué casos, o sea, si una afección de la propiedad, como la propiedad de los trabajadores, que los trabajadores pierdan la posibilidad de disponer de lo suyo por décadas, sería aceptable en algún otro escenario imaginable, porque en el fondo aquí lo que esto significa es que hay dos propiedades, la propiedad de los trabajadores que no está protegida y la propiedad, el resto, que sí está protegida. Pero en todo caso, esta fue la razón por la cual nosotros habíamos decidido no ir al Tribunal Constitucional. Pero finalmente el Tribunal Constitucional rechazó indeclinablemente esta petición y el mismo abogado de Beatriz asume que ya no habría vuelta atrás. Pero nosotros no esperábamos una decisión como esta. De hecho, este es un caso que une dos de las instituciones que hoy día están más cuestionadas por el público en general, ¿no? Que son el Tribunal Constitucional y la AFP. ¿Se puede? ¿Hay alguna instancia de apelar? No, aquí termina esto. Una realidad con la que han debido lidiar muchos adultos mayores en nuestro país. Dicen estar cansados de un sistema que consideran abusivo. Los cobros del pasaje en el transporte, los altos costos de sus medicamentos, la atención en la salud y pensiones que apenas les alcanza para vivir. La pensión son 168.111, esa es la base, esa es mi pensión.
La pensión de solidaria son 48.622. ¿Pues de cuántos años de trabajo? O sea, empecé a imponerme yo a los 18 años. ¿Y trabajó hasta los 60 años? Hasta los 60 años. Y duro, porque un profesor trabaja las 24 horas del día. Esta es la realidad de Ana María. Desde los 8 años comenzó a trabajar para colaborar en los gastos de su casa y gracias a su esfuerzo logró estudiar tecnología en industria alimentaria. Cuando se convirtió madre, vendió pan de Pascua y huevos para mantener a sus hijos. Actualmente debe ser muy cautelosa con sus gastos, ya que con la jubilación que recibe apenas le alcanza. En 2010 salió una ley en que las personas de 60 años tenían que salir inmediatamente a presentar sus papeles. Y yo jubilé el 2012 cuando cumplía los 60 años. ¿Con cuánto jubiló? Mi jubilación empezó con 126.000 pesos. Sin embargo, para poder ser organizada con sus cuentas y no salirse del presupuesto, ha debido privarse de muchas cosas. Los zapatos, ahora por ejemplo iba a ver las chalas para sacar las chalas de 3, 4 años atrás. Tiene que juntar para comprarse un par de zapatos. Claro. O sea que si te quieres comprar una bebida, o si te quieres ir al cine, o si te quieres comprar un helado, tienes que pensarlo. ¿Podré hacerlo? No, porque me va a faltar para la carne, para el arroz, qué sé yo. Yo casi no como carne porque no tengo esa facilidad de... Todo esto es reciclado. Todo esto es reciclado. Esto. ¿También es reciclado? Esto, sí. Ahora iba a hacer esto, ensaladitas con eso. El problema de la pensión, que es realmente tan desigual con otras pensiones. Él es Raúl y a sus 73 años se encuentra haciendo clases de masaje. Recibe una pensión cercana a los 140.000 pesos, un monto insuficiente que lo ha obligado a seguir trabajando para poder generar algo más de ingresos. Hago clases en la JOTEC, me llaman como profe relator y con eso me salvo. Me llamarán 2 o 3 veces en el año, pero me salvo. De una manera de sobrevivir. Y ahora... Porque si no tuviese esa opción, su realidad sería más dura. Claro, compleja, sería una carga para tal vez mis hijos. Misma situación por la que atraviesa Rubén, quien a sus 75 años también ha debido seguir trabajando. Solamente los adultos mayores en este país están mal. En este país están mal las familias de los adultos mayores, los hijos de los adultos mayores, están mal los pobres, están mal los trabajadores que reciben un sueldo mínimo. Este inhalador me costó 69.690 pesos. ¿Y ese cómo lo pagó? En 3 cuotas. No tenía otra alternativa. Su nombre es Gladys, tiene 72 años y toda su vida se dedicó a cuidar a sus hijos mientras su esposo trabajaba. Un hecho que le permitió recibir la pensión básica solidaria, pero con un monto que apenas le alcanza para vivir. Es por ello que también ha ayudado a otros adultos mayores y ha tratado también de hablar con las autoridades y visibilizar la realidad de la tercera edad. Esta es mi pensión. Esta es la realidad de muchos adultos mayores de aquí de la comuna de Providencia, que no lo quieren decir. ¿Por qué no quieren decirlo? Porque se ha tenido un buen pasar y después se ha quedado sin nada. Esa es la verdad. Casos que se repiten en cada rincón de nuestro país. Según el último censo del año 2017, en Chile existen casi 5.000 adultos mayores sobre los 100 años, un grupo etario que se ha sentido totalmente marginado de las políticas públicas. Una realidad que en casos de María Angélica Ojeda y Beatriz Valenzuela buscan poder erradicar. Durante el estallido social, las demandas por pensiones más dignas también han sido una de las principales prioridades.
Tras varias semanas de persistentes luchas, el gobierno anunció el aumento de una pensión solidaria, un hecho que vio la luz este jueves, donde más de 300 adultos mayores de 80 años recibieron 55.000 pesos adicionales en su pensión básica solidaria o al aporte previsional solidario. De esta forma, se espera que a enero del 2022 todos los beneficiarios obtengan un incremento del 50% en sus pensiones. El problema de la pensión, que es realmente tan desigual con otras pensiones. El adulto mayor, si necesita ir al médico, va a ir a un consultorio. Y en el consultorio le dice ya, tiene hora, pero tiene que venir a pedir hora mañana a las 7 de la mañana. A esa hora se reparten los números para dar hora. Perdón, es un adulto mayor, es una persona que tiene 65 años y que está enferma. Y pagar un transporte que vale 800 pesos, no hay bolsillo que aguante. Sus palabras son el reflejo del sentir de muchos de nuestros adultos mayores, quienes viven una realidad que no puede ser ajena para nadie y que requiere de soluciones concretas, tanto para ellos, para los que vienen y para nuestro futuro. Indesmentible la situación en que se encuentran nuestros adultos mayores de todo el país. Estamos aquí en el estudio de Contigo en la Mañana junto a Cristian Echeverría. Él es economista, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bueno, vemos que aquí hay un fallo del Tribunal Constitucional que echa por tierra la posibilidad de que en el caso, por ejemplo, de Angélica Ojeda, ella pueda recuperar parte del dinero que ahorró. ¿Tú en principio estás de acuerdo o estás en contra de que cada uno de nosotros, los que estamos justamente cotizando todos los meses, podamos en algún momento rescatar estos fondos y no necesariamente guardarlos, como el caso de Angélica, en una pensión que es bajísima en relación a lo que ella ganaba? Ella necesita el dinero ahora para poder terminar de pagar su crédito hipotecario, porque la verdad que el dividendo con la pensión no se alcanza a pagar. Mira, en términos generales, creo que, de lo que estamos hablando aquí es de una institución que se llama Seguridad Social, que tiene una forma particular que es el sistema de capitalización individual y cuyo propósito es preservar un bien superior de interés nacional del país, del gran país, independiente de los colores políticos del gobierno, algo que trasciende y que es intergeneracional, que es diseñar un sistema que de alguna forma provea parcial o con las limitaciones de la realidad, pero que provea parte de lo que una persona en la etapa de su vida en la cual ya no genera ingresos por sí misma, tenga por lo menos un flujo de pensión, ¿ya?, que complemente otras formas de las cuales todos vivimos. Ese es como el propósito de... ¿Qué es el propósito de toda jubilación? Claro. Cuando sea el Entonces, sistema que sea. En ese sentido, este sistema, si bien el sistema FP es un sistema de capitalización individual, y creo que la palabra individual más propiedad van juntas, ¿cierto? Claro. Sí. Pero todo derecho de propiedad, y no solo el de propiedad de los fondos de pensiones, propiedad de una casa, de un departamento, de tu auto, está sujeto a límites en cómo tú ejerces el derecho de propiedad. Cristian, no lo puedes ejercer de cualquier manera. Explicar de manera bien sencilla, para no ser lo técnico, cómo funciona nuestro sistema de pensiones. Solo lo digo porque queda una semana para que, de acuerdo a la lógica inicial, recibiéramos el 100% de nuestro sueldo como jubilación. ¿Te acuerdas que esa fue la promesa inicial? Decía, el 2020 los chilenos van a recibir el 100% de su sueldo de jubilación. O lo que habían prometido, que no creo recuerdo, que podía llegar no con recuerdo que era el 100%. Te lo voy a mostrar, lo tengo acá. Se hizo un meme. O sea, yo me acuerdo, porque yo era estudiante en la Universidad Católica, estudiaba economía cuando salió el sistema FP. Eras muy joven. Era muy joven, pero me acuerdo que lo estudiamos y lo discutimos y escuché a las personas que lo diseñaron en algunas charlas y después he visto otros análisis. Pero en general se apuntaba a que la pensión iba a ser del orden del 60-70% de los ingresos promedio de toda la vida. Esa es como era la expectativa. Ahora, respecto a eso, cuéntanos un poco cómo funciona el sistema de pensiones, porque hay muchas personas que todavía están confundidas respecto a por qué se toma esta determinación. Mira, el sistema es bastante simple en su estructura, ¿ya? Básicamente es un sistema de ahorro individual para la vejez
en un gran sistema AFP de administradoras de esos fondos que actúan como uno podría contratar un fondo mutuo con un banco, con una sociedad de inversiones, solo que estas instituciones son de giro único, son dedicadas exclusivamente a esto. Es decir, no tienen conflicto de interés, a diferencia de un operador del sector financiero tradicional, entre el interés de sus recursos propios, de lo que están invirtiendo ellos con sus recursos, y el interés de los préstamos, los recursos recibidos es que yo siento que, claro, este es un tema que de repente es difícil de entender, pero yo siento que igual es un sistema perverso en el sentido de que cuando uno tiene lagunas, baja mucho, en el fondo te castiga mucho a lo que tú vas a recibir finalmente en tu jubilación, porque lo que yo siento que está hecho quizás para países donde el trabajo es más estable, donde uno pudiera tener como una constancia, pero sabemos que, no sé, un porcentaje muy alto, la mayoría de los chilenos, además, no siempre hemos tenido un trabajo estable y esas lagunas nos perjudican mucho a la hora de recibir nuestra jubilación. Sin duda, sí. O sea, eso es inherente a un sistema de ahorro para cualquier cosa. O sea, si tú ahorras para comprarte una casa y tienes un plan de ahorro, pero de repente tienes lagunas, bueno, la meta del logro del pie para comprarte tu casa se aleja en el tiempo. Claro. O se mantiene, pero vas a optar a una casa más chica. O un departamento más chico. Vamos a tomar contacto con Angélica, la que abrió este tema, con María Angélica Ojeda. Es la mujer entonces, una de las dos mujeres que hasta el momento ha requerido ante la justicia y que esto llegó hasta el Tribunal Constitucional para rescatar parte de sus fondos. Angélica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy tranquila por el fallo del Tribunal Constitucional, que lamentablemente todavía no conocemos los argumentos del Tribunal Constitucional, solamente fue una nota, ¿no es cierto?, un comunicado de prensa que se entregó después de las 8 de la noche. Pero eso quiere decir, Angélica, bueno, que a ti no se te ha notificado, la verdad, que con el trámite adecuado. Pero esto ya se conoce. ¿Esto para ti fue un golpe, ha sido un golpe, o tienes esperanza de que por otro recurso judicial, por otro lado, puedas tú rescatar los fondos que quieres rescatar? Bueno, nosotros hoy día la Corte de Apelaciones nos abrió la puerta hacia el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos con la esperanza todavía de seguir los conductos regulares del proceso judicial, o sea, el Tribunal Constitucional debe informarle a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y de Punta Arenas, luego la Corte de Apelaciones nos informará a nosotros y de acuerdo a los resultados A o B, nosotros vamos a ir a la Corte Suprema y vamos a seguir todo el conducto regular hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Beatriz está, ¿no es cierto?, con el problema de salud, yo estoy con el problema de vivienda, que son derechos humanos que podría dar efecto a que nos devolvieran algo de nuestros fondos previsionales. Solamente recordemos que Beatriz, la que está hablando la señora María Angélica, es la mujer de Punta Arenas, enfermera, que también hizo el mismo proceso que hizo María Eugenia respecto a recurrir a la justicia. Y además, coincidentemente, la Corte de Apelaciones resolvió lo mismo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es decir, remitiendo los antecedentes al Tribunal Constitucional. Yo quisiera preguntarle, señora María Angélica, para que nos reiterara cuáles son los motivos, las motivaciones que usted tiene para hacer esta solicitud a la Corte de Apelaciones y luego que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre esto. Bueno, primero que todo los motivos son, ¿no es cierto?, que del año 2013 nosotros estamos marchando por las calles por no más AFP. Yo me pensioné en julio de 2017 y la verdad que me di cuenta que con lo que iba a recibir de pensión no me iba a alcanzar para subsistir, para cubrir mis gastos básicos y para mantener el training de vida que yo tenía. Eso significó, ¿no es cierto?, de alguna manera participar en forma muy activa en el movimiento No Más FP y nuestra estrategia fue, ¿no es cierto?, plantearlo al Poder Judicial que se pronunciara, porque hemos marchado miles de personas en Chile, hemos planteado este problema, pero nuestras autoridades no han escuchado desde hace muchos años. Y además de eso, ¿no es cierto?, hoy día yo creo que con la consulta ciudadana que hicieron las municipalidades, con la explosión social que ha habido desde el 18 de octubre, todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto a la AFP. Ha habido, ¿no es cierto?, de alguna manera una situación parche para el pilar solidario, pero seguimos en la línea de la pobreza, miles de pensionados en Chile. María Angélica, ¿cuánta es la pensión que recibes hoy día?
Hoy día yo recibo 185.000 pesos de pensión, pago 218.000 pesos de dividendo y por supuesto que no tengo para vivir, o sea, no tengo para sobrevivir, excepto que una cadena, ¿no es cierto?, de mi familia me ayude para que yo pueda sobrevivir. Es decir, recibe 185.000 y el dividendo es 218.000. Es decir, usted está en riesgo de perder su casa. Sí, correcto. Por eso esa fue una de las motivaciones por la que me llevó a hacer esta presentación a la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Primero pedir los recursos a la ¿cómo se llama? A la FPE, luego ir a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección y gracias, ¿no es cierto?, a la Corte de Apelaciones nos abrió la puerta al Tribunal Constitucional para que de alguna manera hiciera una respuesta del derecho o el dominio del derecho de propiedad. María Angélica, estas son las cosas que uno encuentra injustas, ¿no? Imagínese, ¿cuántos años trabajó usted aproximadamente, María Angélica? Yo trabajé 33 años sin lagunas, o sea, la verdad que nosotros los profesores no tenemos lagunas porque siempre tenemos trabajo. María Angélica, y si en el caso que usted recibiera, del tipo de contrato que tengamos, tenemos trabajo. Claro, en estos 33 años, si usted recibiera el dinero completo, ¿usted podría pagar justamente el hipotecario y se quedaría con un poquito de plata, o no? Justamente podría pagar porque me quedan como 3 años y medio, 4 años de dividendo, pero además podría invertir en alguna pyme, en alguna cosa. Yo creo que independiente de la situación, si me devuelven o no me devuelven el dinero, hoy día el planteamiento más fuerte es con respecto a la situación que viven miles de pensionados hoy día. Que la verdad que mucha gente esperaba que me fuera bien a mí en este proceso judicial que no ha terminado, que nosotros pensamos que seguimos en este mismo proceso, ¿no es cierto?, con la búsqueda de respuesta de otras cortes, pero creo que yo le llamo a los chilenos a seguir con la esperanza de que nos puede ir bien, y si me va bien a mí, le va a ir bien a todos los chilenos que están esperando una respuesta positiva, ¿no es cierto?, de poder retirar algo de los fondos. Lo que pasa, inclusive hubo un grupo de parlamentarios que hizo un proyecto de ley para devolver una parte de los dineros, asegurando, ¿no es cierto?, igual una previsión para estas personas que tengan una pensión que les permita seguir viviendo. Acá hay una polémica que vamos a estar con esa, el derecho de propiedad. ¿Es la persona la dueña de sus cotizaciones o no? Finalmente aquí se está discutiendo eso. ¿Qué va a pasar con María Angélica? Vamos a seguir conversando también con Cristian Echeverría. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Cristian Echeverría. Acá parece ser, Cristian, que hay un tema que a uno le parece de perogrullo. Si esta plata es plata de mi sueldo y yo la puse durante 30 años, 20 años, lo que sea, en un fondo, esta plata me pertenece. Y eso es lo que dice la señora María Angélica. Y cuando usted dice esto es distinto, ¿por qué es distinto, la verdad? ¿Por qué a mí no me pertenece esa plata que yo ahorré toda la vida? Porque es distinto cuando el Estado tiene el otro sistema. Acá hay un sistema de capitalización individual, donde yo pongo de mi sueldo justamente para mi pensión. En el sistema de reparto yo pongo de mi sueldo para los pensionados que están en ese momento pensionándose, que es distinto. Esa plata yo la pongo para los que están en ese minuto. Entonces, ¿por qué aquí el derecho a propiedad no corre? No, quiero aclarar que el derecho a propiedad aquí es 100% garantizado, es decir, corre completamente. Las personas son dueñas de su fondo de pensiones. Tanto es así que en el caso, por ejemplo, de fallecimiento de un cotizante, incluso trabajando, o para qué decir cuando es pensionado. Se hereda. Sí, que está exactamente. La masa, el fondo de pensiones acumulado, no utilizado, entra a la masa de la herencia. Hereditaria. El cálculo de lo, exacto. Entonces, como te digo, el derecho de propiedad está 100% garantizado. Lo que pasa es que tanto en pensiones como en otros ámbitos, el derecho de propiedad es restringido, no es a rajatablas, como se diría. No es, por ejemplo, si tú eres dueño de una casa o un departamento, no puedes hacer ciertas cosas, aunque tú digas, es mi casa, yo hago lo que quiero. No, pero porque yo creo que es bueno, Cristian, explicar pero, por ejemplo, esto. no puedes tener una vaca y un criadero de chancho pero en una zona urbana porque hay consideraciones de bien superior, ¿cierto? De salud pública en ese ejemplo. Entonces, en este mismo caso, hay consideraciones de bien superior nacional, ¿ya? Que es el preservar la continuidad económica o asegurar por lo menos un nivel de continuidad económica
para las personas cuando ya no son capaces de generar ingresos. O sea, Cristian, disminuir el riesgo de que las personas se puedan gastar esa plata, porque supongamos que te pasan la plata de vuelta y se la gastan, no todos, pero algún porcentaje de la población se va a gastar esa plata inmediatamente. Entonces lo que hace el Estado es resguardar esa continuidad, porque si todos se lo gastan, después va a decir, bueno, ¿cómo se vive? Claro. Esa sería la lógica que aplica el Estado para ir resguardando. Es un derecho de propiedad, pero con un embargo, entre comillas, como quien dice una limitación. Es que es súper importante hablar de esa limitación para entender por qué está restringido este derecho a la propiedad, porque bien dice Cristian que acá estos fondos, esta capitalización individual de las personas, efectivamente es de cada una de las personas que lo ha ahorrado durante toda su vida en el trabajo, pero acá hay otra garantía y muy importante que tiene que ver, que está hecho, es constitucional también, tanto como el derecho a propiedad, que es la seguridad social, es decir, garantizarle a esa persona que todo lo que ahorró va a ser administrado. Podemos criticar el sistema, yo no estoy diciendo que la FP sea el mejor sistema para ahorrar y para poder jubilarse. De hecho, tengo serios reparos. Pero por lo menos lo que tenemos de sistema en nuestro país, ese es el sistema. Es decir, tenemos el derecho de propiedad por un lado y tenemos el derecho a la seguridad social por el otro. Ambas son garantías constitucionales. Los factores nuevos, como que la esperanza de vida aumenta. Por supuesto, por eso digo que en el fondo yo de hecho tengo serios reparos al sistema. Pero finalmente, Cristian, hay que ponderar en el fondo. Claro. Y de hecho el Tribunal Constitucional lo que hace en su resolución es decir, ¿cuál es más importante? Ese ahorro, esa propiedad, ¿fue ahorrado para qué? Mira, en el fondo aquí lo que hay es una decisión, una solución de compromiso. Ningún sistema es perfecto de pensiones en el mundo tampoco, ni siquiera los de reparto que miramos de Europa, Estados Unidos. ¿Por qué razón? Bueno, miremos el otro lado de la cordillera. El sistema de reparto argentino está prácticamente quebrado y en riesgo porque hay un gobierno que entró en déficit y que no sabemos si va a tener la capacidad de seguir manteniendo el estándar de vida de los jubilados de acuerdo al sistema de reparto. Esa es la crisis que tienen ellos ahora. Por el abuso político, en fin, claro. Entonces, este sistema de capitalización individual tiene, si se quiere, la gran ventaja de que está blindado del riesgo político, de que venga un gobierno populista, se gaste toda la plata en cualquier cosa y después diga, ¿saben qué, señores pensionados? No tengo plata para pagarle. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Dame un segundo, Monse. Lo que pasa es que este tema a mí, perdona, pero yo tengo a mis papás que ya están jubilados los dos, ¿ya? Y que reciben estas pensiones que están apareciendo en pantalla, de 120.000 pesos, de 118.000 pesos, que es dinero que prácticamente no sirve mucho por lo caro que hoy día está el país, ¿no? Sí. Entre pagar la luz, el agua y el dividendo, o sea, ya no tienes ni una posibilidad. Entonces, yo digo, ¿por qué razón una persona no puede pactar con la FP, ¿ya? Y decir, ¿sabes qué? Mire, tengo 60 años o 70 años, ¿cuántos años más de vida me van a quedar aproximadamente? Toti lo decía, hoy día ha aumentado, pero decir, ¿sabes qué? En 10 años, por favor, entrégueme la mayor cantidad de dinero para yo poder vivir lo mejor posible. ¿Por qué no se puede hacer eso? Con suerte le dan a mi papá, por ejemplo, le dieron, no, durante 2 años nosotros le vamos a pagar el doble, pero después te vuelve a la normalidad. O sea, esas son las opciones finalmente que dan. El punto es que los recursos que existen son limitados para hacer todo lo que uno quisiera. Es decir, por supuesto, todos quisiéramos retirar el fondo emposado, digamos, ¿cierto? Gastarlo ahora para vivir mejor. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando se acabe y si tú sigues viviendo después de 10 años más? Pero la señora María Angélica, por ejemplo, decía, disculpa, la señora María Angélica decía, entonces, a mí me gustaría esta plata tenerla, poder pagar mi dividendo y quizás hacer un emprendimiento. ¿Y qué pasa si le va mal en su emprendimiento? Pero bueno, ¿qué pasa si viene una recesión María económica? Angélica, porque María Angélica aquí está, sigue contactada con nosotros desde Antofagasta. Es el gran tema, pues, María Angélica. Si usted rescatara los fondos, pudiese entonces pagar su dividendo y poner una pyme, y la pyme le va mal, ahí usted no tiene ninguna pensión al mes, ni siquiera estos 185.000 pesos que usted recibe actualmente. La razón por la cual no se le dieron los fondos es que usted no puede correr el riesgo de quedarse sin ninguna pensión, aunque esta sea baja. Pero de quedarse con 0 pesos no se puede correr ese riesgo. ¿Qué piensa usted de eso? La verdad que hoy día tampoco tengo pensión, porque si puedo pagar mi dividendo, no puedo sobrevivir. Entonces, yo creo que hoy día tengo más posibilidades de que me devuelvan mi dinero, yo pueda invertirlo en alguna pyme, ¿no es cierto?, en algún emprendimiento y poder sobrevivir con ello, porque hoy día no estoy sobreviviendo con la pensión. Hoy día no me alcanza para vivir la pensión que tengo, porque tengo que pagar el dividendo. Entonces, claro, de alguna manera,
esto está impidiendo realmente que yo viva en forma digna, porque de alguna manera estoy viviendo de la calidad de mis hijas. Yo lo entiendo, pero le quería poner el ejemplo porque ahora usted vemos que está bien, que quiere poner una pyme, por lo tanto se encuentra bien de salud también. Pero ¿qué pasa en 20 años más? Porque hoy día tenemos una esperanza de vida que llega a los 85 años. ¿Qué pasa en 20 años más cuando usted no se sienta lo bien que está hoy día y que requiera al menos una pensión mensual, aunque sea de 185.000 pesos? Esto pensando en el futuro, ¿qué le pasa a usted? Claro, pensando en el futuro, es que hoy día los pensionados de Chile no tenemos futuro porque percibimos muy poca renta. Recién escuchaba que una señora había comprado un inhalador, ¿no es cierto?, con 69.000 o 66.000 pesos. Es así, o sea, hoy día no tenemos ninguna perspectiva de mejorar nuestra calidad de vida. Si nos enfermamos, tiene que asumir nuestra familia, y de hecho para mí está asumiendo mi familia. Entonces, de eso se trata. Hoy día estamos en unas condiciones que no nos permiten vivir dignamente. Y no soy yo solamente, son muchas personas que estamos en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué importa el presente si el futuro es el mismo? Es el mismo, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, claramente usted está muy desilusionada finalmente y defraudada también del sistema, María Angélica. Pues yo le encuentro toda la razón. Porque yo digo, chuta, ¿para qué trabajo tanto? Y esa plata se va para un lugar y después yo no puedo sacarla, lo encuentro injusto. Pucha, ¿cómo voy a pagar mis cosas? ¿Cómo voy a poder vivir tranquila durante este tiempo, María Angélica? ¿Ah? Mira, es que pasa que nosotros pensábamos o creíamos, yo por lo menos pensaba y me proyectaba con una pensión mucho mejor. Entonces yo proyecté mi vida, yo decía, bueno, 400, 500 mil pesos, yo gano 1.300.000, todavía puedo sobrevivir con 400, 500 mil pesos. Pero hoy día me doy cuenta que no me alcanza para vivir. O sea, yo creía que podía solventar mis gastos básicos y poder sobrevivir si era bien ordenada, ¿no es cierto? Y determinaba, mira, no gastar en esto, como decía la señora anterior también, no ir al cine. A mí me gusta ir al cine, me gusta leer, bueno, iría a la biblioteca a leer los libros, ¿no es cierto? María Angélica. Pero no comprarlos, etcétera. Pero independiente de eso, yo creo que hoy día es un lujo pensar en hacer cultura para la gente de la tercera edad, porque no le alcanza para, aunque tenga rebaja en la entrada del teatro o de alguna cosa. Entonces, yo creo que hoy día nosotros, el Tribunal Constitucional, claro que nos dio la puerta en la cara, lo esperábamos esta respuesta, porque sabemos que el Tribunal Constitucional cuida y protege el derecho de propiedad de los grandes empresarios, no de los trabajadores, donde nosotros tenemos puesta nuestro dinero y que de alguna manera no nos va a permitir rasguñar ni siquiera un poquito. Ese es el problema más serio, y es triste para mucha gente, porque hoy día a mí me han llegado cientos de mensajes dándome ánimo, y yo creo que represento a mucha gente que está esperando que nos fuera bien. Y yo les digo a ellos que nos va a ir bien porque vamos a seguir el proceso judicial. Igual que la Maca, señora Angélica, yo también tenemos reparos con el sistema y uno puede tenerlos, pero mi pregunta es también para ejemplificar lo que le puede pasar a otras personas. Si es que a usted le devolvieran la plata, ¿usted cree que esto definitivamente sería una solución real y definitiva? ¿O que probablemente nos encontremos en 5 años más donde usted diga, bueno, tengo mi casa, pero nuevamente no tengo ni uno para seguir viviendo? Porque la gran deuda, o la gran duda, perdón, es si es que estos recursos se van a acabar después que se hacen adelante. Claro, es que la verdad que no es la idea que nos devuelvan la plata, sino que nos mejoren las pensiones. La idea principal es que este sistema de AFP está fracasado porque no cubre nuestras necesidades. Por lo tanto, hoy día es importante pensar en otro sistema previsional para Chile, o sea, que podría ser uno de capitalización, el que quiera optar, que podría ser un sistema mixto, que también podría ser, o un sistema de reparto, ¿no es cierto?, que de alguna manera satisfaga al trabajador que hoy día tiene forzado este único sistema de AFP. Entonces, la idea es cambiar el sistema de previsión. Y yo creo que esa es la esperanza más grande que tenemos hoy día muchas personas, que cambie el sistema, que mejore las pensiones,
porque de alguna manera lo hemos dicho ya, hoy día se dijo, este fin de semana estuvo, ¿no es cierto?, la consulta ciudadana a través de los municipios, que de alguna manera priorizaron las pensiones, pero priorizaron las pensiones dignas, que permitan vivir a la gente dignamente, que no, que no tenga que depender que los trabajadores que pasan a pasivos sean activos. Fue la principal demanda, el número 1 dentro de la votación ciudadana, en el primer lugar. Sí, la número 1. Pusieron pensiones. Déjeme preguntarle algo, por favor, para complementar con Cristian. Cristian, voy a aprovechar de mostrarte además, para no quedar yo como mentiroso, este extracto del diario que salía efectivamente que en el 2020, esto salió el año 2000, que en el 2020 los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo, esto ocurrió. Pero tú me explicabas unas ciertas cosas que hay que entender. Por ejemplo, que cuando uno se pensiona, dice, bueno, hay que ver cuál es el sueldo que uno va a recibir. El último que estaba recibiendo antes de pensionarse, que probablemente sea mayor que el que empezó a recibir cuando empezó a cotizar. Y esto se toma como un promedio, ¿no? Además que aumenta la esperanza de vida. Ya se está hablando que podrían aumentar también los años de pensión. Cuéntanos un poco cómo entender este sistema, porque uno también se pone en el lado de María Angélica y por supuesto que uno empatiza. Y dice, esto debería ser más solidario, debería ser distinto. Pero también hay que mirar con la realidad de cuánto uno está poniendo mes a mes y cuánto espera recibir al final. Mira, ese artículo y otros análisis, básicamente hay una concordancia de que no se evaluó, no se pudo anticipar quizás que el nivel de crecimiento económico que experimentó nuestro país en los últimos 30 o 40 años, básicamente. Y eso se tradujo en mejoras visibles para todos, en los niveles de vida y en las remuneraciones. Un país que por 40 años aumenta sus remuneraciones reales a una tasa promedio entre 3% real anual, pese a las crisis, pese a todo, en promedio, si uno mira el largo plazo, más de 3% de hecho. ¿Y cuál era la proyección que se hacía? ¿Que íbamos a aumentar el sueldo cuánto cuando se creó este sistema? No, fue más bajo, no me acuerdo cuál, pero fue sin duda más bajo. Entonces, el problema ocurre en que un país cuyos sueldos crecen rápido, especialmente en los últimos 20 años, claro, las personas tienen un nivel de vida al momento de jubilarse que está de acuerdo a los ingresos que están recibiendo justo antes de jubilarse o de los 4 o 5 años anteriores. Ahora, también imponen han más comprado una casa, han contratado un crédito hipotecario que van a seguir pagando durante sus años de vejez. Tienen un nivel de vida, pero ese nivel de vida es sin duda el doble del promedio quizás de todas sus remuneraciones desde cuando comenzaron a cotizar, si uno calculara todo. Porque el promedio, claro. El promedio te lo saca más o menos con los primeros sueldos que uno gana. No, el sistema calcula en UF, esto es lo que tú tienes. Pero se asemeja más, como dices tú, al final promedio de la carrera, de toda la vida. Claro, Señora Angélica, María Angélica, a ver, ¿cómo fue? Porque aquí hay mucha gente que dice, cuando me llega la cartola, me dicen, hoy usted se va a jubilar con esto y que finalmente esto no es. ¿A usted cómo le calcularon su pensión y cuál es la pensión que le dijeron que se iba a jubilar? ¿Y cuál es la pensión que se jubila ahora? Ya sabemos que son 183.000 pesos. ¿Cómo le hicieron el cálculo? La verdad que cuando tú recibes esa famosa cartola y te dicen si tú trabajas 2 o 3 años más vas a recibir tanto, yo me jubilé a los 63 años. Ya. Hoy día... y en esa cartola te decían, si usted trabaja tantos años va a recibir tanto. Pero no fue así. Si yo pensaba que iba a recibir, como le decía yo, unos 380, 400.000 pesos. Ya. Porque me quedé más años trabajando, porque podía haberme ido a los 60 perfectamente. Pero yo me pensioné, mi pensión actual es de 185. Pero en los papeles decía que iba a ser mucho más alta. Y yo me recuerdo cuando, por ejemplo, al año 2000 decía que mi pensión, si yo me jubilaba a los 60 años, iba a ser 320.000 pesos. ¿Y cosa que no ocurrió. ¿Y por qué? Entonces, y me decía, si usted jubila... ¿Y eso por qué fue? ¿Porque le calcularon una esperanza de vida mayor que la que le habían informado? ¿Cómo pasó? Mayor. ¿Cómo pasó? Porque usted ya sabe harto del tema. ¿Cómo pasó de estos 380 a ser 185? Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se lo explicaron? Justamente, pues es la tasa de esperanza de vida. Claro. El cálculo. Ya. Este cálculo entonces que usted le... Lamentablemente, todos capitalizamos, pero no nos dicen que va un cambio de tasa, porque antes la tasa era menor. Para el año 2000 la tasa era menor para el cálculo. Sí, ¿qué es esto de los 110 años? Porque hay un segmento supuestamente del cálculo de esperanza de vida que habla de 110 años, y eso es lo que a uno le parece que es absolutamente absurdo. No, mira, no hay que confundir la esperanza de vida es como
la edad promedio que se estima de una generación de trabajadores, la edad promedio de vida, del promedio de todo ese grupo de personas que están jubilando ahora, por ejemplo. Entonces, para hombres es 85 años y para mujeres es 90. Ese es el promedio. Pero el promedio es una distribución de personas que van a vivir menos años que eso y personas que van a vivir más años que eso. Y personas que van a vivir bastantes más años que eso. Pero en el caso de las AFP, entonces, en el caso de las AFP, el fondo acumulado va efectivamente año tras año en que tú en el fondo vives un año más. Por ejemplo, cumples 80, 81, 89, 90. Tu fondo de reparto tiene que cubrir la expectativa incluso de que puedas sobrevivir 3 o 4 años más allá de los 90 o 99. Ya, pero la señora María Angélica se jubila a los 63 años. Entonces, el cálculo, uno dice, igual, están pasados de tejo, porque si el cálculo se lo hacen como a los 110 años, porque hoy día hay una parte que se calcula, entonces a uno le parece absurdo. Lo que pasa es que hoy día no es absurdo porque hoy día hay personas que nacieron hace prácticamente 100 años atrás, en que la expectativa de vida de un hombre era de 60 y tantos años, 70, ¿cierto? Y que están viviendo más de los 100 años. La señora María Angélica, sin duda, tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevida que una persona que nació hace 100 años atrás. Y tiene una probabilidad mucho mayor de seguir viva más allá de los 100 años. Por la evolución de la salud, por los progresos médicos. Exactamente, por la tecnología, pero igual, la yo salud, encuentro que eso es la alimentación, las condiciones de vida. En ese sentido, haciéndonos cargo de ese punto, este sistema Entonces, sí o sí debiese cambiar. Porque en el fondo la expectativa de vida, que está bien dicho, antes era distinta y cuando se inventó esto, como la expectativa de vida era distinta, se hizo esta planificación de esperanza de vida. Esto es lo que se llama un cambio en las condiciones estructurales de la población. Y por supuesto que un sistema de pensiones que fue concebido hace 40 años atrás, cuando había expectativas distintas de vida, cuando la evolución de los crecimientos de las remuneraciones era distinta que ahora, claro, el sistema de ahora no recoge completamente todos estos cambios que son importantes. Pero lo que usted dice, no entiendo, usted dice que el sistema calcula que en el fondo no sabemos la expectativa o la esperanza de vida de la generación de la señora María Angélica. No se la sabemos. Entonces, y esas no son 110, son mucho menos, son 85. En promedio, pero para el promedio de grupo de personas ella, yo sé que como ella se jubilaron. Pero el fondo uno dice que hay una, y de hecho hay diputadas, estuvo la senadora Rincón un tiempo atrás diciendo, esto habría que sacarlo de inmediato, dijo la senadora Rincón aquí, para que subieran las pensiones. Saquemos la variable de 110 años y así suben las pensiones inmediatamente. Sí, pero eso es artificial porque los recursos acumulados son los mismos. Entonces, tú podrías decir, voy a suponer que las personas viven hasta los 85 años, pero sabemos que la mitad, porque la expectativa es el promedio, la mitad de las personas de esa generación van a vivir más que 85 años. Eso lo sabemos, porque el promedio da 85, de las personas que fallecen antes, junto con las que fallecen después. Claro, lo que pasa, Cristian, y aquí María Angélica, uno también se siente un poco engañado. Porque cuando uno se sienta con la ejecutiva... más bien que es complejo de entender, no diría engañado. Ya, pero ¿por qué le digo? Cuidado con los adjetivos calificativos. Sí, pero ¿por qué le digo lo siguiente, Cristian? Para que me entienda a mí, como usuario, ¿no? Y que vivo la experiencia con mi familia. Cuando uno se sienta con una ejecutiva de la FP, con papel en mano, y uno le dice, por favor, ¿me puede explicar entonces cuánto voy a ganar yo? Y aparece lo que le dice la señora María Angélica. No, usted va a ganar 300.000, 400.000 pesos. Y resulta que después llega el momento y es mucho menos, es menos de la mitad de lo que ellos me habían dicho. Entonces, o está mal explicado, o la ejecutiva nunca sabe lo que está hablando, o uno es tan pavo que no entiende. Porque en ese sentido uno se siente torpe y por eso yo le digo que uno también se siente engañado, porque uno se va con la tranquilidad para la casa de decir, ya, si salgo del trabajo por lo menos voy a tener cómo poder pagar mis bienes básicos. Y eso finalmente no ocurre. Mira, yo no te puedo atestiguar de qué es lo dicho en reuniones privadas con un agente de FP. Yo lo que sí sé es que el sistema entrega harta información que a lo mejor no es fácil de entender para las personas. Hasta para mí a veces es difícil entender. Imagínese. Yo, por ejemplo, hice un día un cálculo que nadie lo dice y creo que sería tan interesante que las AFP nos dijeran todos los meses. Por cada UF que una persona deposita a los 18 años o a los 20, cuando entra al mercado del trabajo a ganar su primer sueldo, por cada UF cotizada, esas UF a una tasa del fondo C, no estoy hablando ni siquiera fondo C, si tú pusieras en el fondo C, que es el de rentabilidad promedio del sistema, ¿ya? Se convierte en algo así como 2,7 UF a tu edad de jubilación. Entonces es súper importante la cotización desde el comienzo y es súper importante Pero eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso sí afecta al nivel de vida. Perfecto.
Así es. Cristian, te queremos agradecer muchísimo que estés conversando con nosotros aquí, y María Angélica, también queremos agradecerte este contacto que has tenido desde allá de Antofagasta, y bueno, seguiremos, por cierto, tu caso, porque tal como lo dices tú, vas a emprender otras acciones judiciales. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Macarena, y por el apoyo también que nos han dado a ustedes como canal, a todo el movimiento No Más FP. Muchas gracias. Ya, Montserrat, para que no se olvide. Ay, perdón. Empieza con M. Chao, María Angélica, no se preocupe. Ya, que le vaya bien, María Angélica, muchas gracias.